Buenos días, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestra reflexión de Efesios. Voy a leer del versículo 11 al versículo 14. Efesios 1, del 11 al 14. Dice así la palabra de Dios: En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que estemos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El apóstol Pablo, hermanos, aquí continúa diciendo todo lo que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo está haciendo y ha hecho en el creyente. El versículo 11 comienza con esta frase, dice: en él asimismo tuvimos herencia. Algunos comentaristas dicen que se refiere a los judíos. O sea, el apóstol Pablo está diciendo que nosotros los judíos tuvimos herencia porque Dios nos predestinó conforme a sus propósitos eternos y su propia voluntad, nos escogió para recibir la herencia de que la ley, la herencia de los mandamientos, la herencia de la venida de Cristo, para que precisamente seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Y después dice el versículo 13, en él también vosotros, o sea, ahora sí, ustedes, los gentiles que han creído en Cristo, y los judíos ahora que han creído en Cristo, reciben al Espíritu Santo. Es interesante esta interpretación porque, pues sí cabe, no es descabellada. El apóstol Pablo está reconociendo la grandeza de Dios y está reconociendo que tuvo misericordia con el pueblo de Israel y que les dio parte de la herencia terrenal aquí en la tierra y la herencia de la bendición de que Cristo viniera. Entonces, yo creo que puede caber esta interpretación, por eso las comparto. Pero después habla de que ahora ustedes, es decir, entonces, tanto judíos como gentiles, los que han creído, la iglesia de Éfeso, solamente cuando escuchan la palabra de verdad, cuando escuchan el evangelio de la salvación, cuando creen realmente en Cristo, son sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, solamente a través de Cristo, judíos y gentiles obtienen la salvación y obtienen el sello del Espíritu Santo. Solamente. No hay de otra. Una vez más, es congruente con todas las enseñanzas que en las cartas viene diciéndonos. No importa que seas judío, necesitas a Cristo. Sí, necesitas a Cristo para tener el Espíritu Santo. Pero otros comentaristas, también una gran parte, quizá la mayoría de los intérpretes, dice que aquí el apóstol Pablo más bien se está refiriendo a él y a los cristianos, y está refiriéndose por un lado al pasado, es decir, lo que Dios ha hecho ya, lo ha hecho por nuestros pecados pasados, por nuestros pecados presentes y por nuestros pecados futuros. Entonces él está diciendo, nosotros ya tuvimos herencia, los que hemos creído en Cristo ya tuvimos el perdón de pecado. La herencia es la herencia espiritual, el perdón de pecados, la paz, la alegría, el gozo, la esperanza que se dio cuando escuchamos el evangelio de la salvación, cuando creímos en Cristo. Entonces Pablo aquí está diciendo, dice, miren, nosotros los que hemos creído ya tuvimos esa herencia, ya está. Claro, esa herencia también, como habla en el versículo 13, que es el Espíritu Santo también, es las arras, es el adelanto de lo que nos espera en el cielo, en la posición adquirida en su presencia de Dios. Entonces, eso es bien interesante, mis hermanos, porque está diciendo, nosotros los que hemos escuchado el evangelio, los que hemos oído la palabra de verdad, los que hemos creído el evangelio de la salvación, realmente fuimos sellados con el Espíritu Santo.
como hemos visto en los versículos anteriores, nos dio la salvación, nos perdonó, nos dio herencia, nos escogió, o sea, pasaron muchas cosas maravillosas y ahora quiero recordarles que tenemos el Espíritu Santo. O sea, los que hemos creído en Cristo, realmente hemos experimentado cosas maravillosas espirituales y también cosas maravillosas terrenales. Entonces, eso es lo que yo creo, mis hermanos, que el apóstol Pablo nos quiere dejar bien claro, que no merecemos el perdón, no merecemos la llenura del Espíritu Santo, no merecemos la salvación porque pertenezcamos a un pueblo o porque nos digamos religiosos, sino por la misericordia de Cristo. Y fue cuando escuchamos el Evangelio, cuando creímos el Evangelio que es Cristo, Cristo Jesús, y algo que sucede en ese momento, fuimos sellados con el Espíritu Santo, que es el que nos va a acompañar para siempre. Es nuestra herencia maravillosa que Dios nos ha dejado. Es el adelanto que Dios nos ha dado hasta que estemos en Él, en su presencia. Y ya vamos a ver a través de Efesios y a través de todas las cartas qué es lo que hace el Espíritu Santo. Así es que, mis hermanos, es cierto, Dios nos ha dado la salvación. Es cierto, Dios nos ha sellado con su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque desea que en esta tierra caminemos bajo sus enseñanzas, bajo sus principios, bajo sus valores. Y por eso están las cartas, si no, no estuvieran las cartas. Y es por eso estudiar, meditar, profundizar en lo que el apóstol Pablo nos dice, para que aprendamos a vivir como lo que somos ya, hijos de Dios, escogidos, seleccionados, salvados, sellados con el Espíritu Santo. Le animo para que juntos le demos gracias a Dios por la salvación que nos ha dado, y le demos gracias porque nos ha dado su Espíritu que nos acompaña, su herencia maravillosa para enfrentar las tristezas, los dolores, las necesidades, las tentaciones y las luchas también que hay, y salgamos victoriosos. Que Dios, mis hermanos, que Dios nos bendiga, pero también que podamos compartir este mensaje a otras personas. Recordemos que cuando la gente escucha, va a ser sellada con el Espíritu Santo y sin duda que le va a dar el poder para enfrentar las luchas y las dificultades de la vida. Que Dios los bendiga, hermanos.